Programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches para todos, un cordial saludo y bienvenidos a este su programa Nada es Imposible. El día de hoy tenemos un tema y es primaria infancia bíblica, y para hablar de ello tenemos como invitado a Bill Carrascal, quien es un predicador católico. Bill, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Alexandra, buenas noches, teleamigos. Quiero compartir con ustedes un aprendizaje que me ha regalado el Espíritu Santo en esta tarea de orar especialmente por aquellos traumas que están asociados a la etapa en la que estamos en el vientre materno, y también por aquella etapa cuando somos amamantados por mamá. Las escrituras, en la investigación que yo he ido haciendo a lo largo de los años, plantean perfectamente lo que los psicólogos en la era contemporánea llaman las etapas del desarrollo emocional, ¿sí? Y resulta que la Biblia las tiene supremamente bien planteadas. Podríamos decir que cuando la psicología lo plantea, mi mamá diría, están descubriendo el agua tibia en papeleta. La Biblia lo plantea y lo plantea de una mejor manera. Y para hablar de la primera infancia bíblica hay un término que se llama brefos, ¿sí? Y brefos es un término hebreo que significa criatura y que designa al niño que aún no ha nacido, es decir, al niño que está en el vientre materno y al niño recién nacido. También significa niño, y digamos hay dos textos bíblicos donde es usado este término brefos, que es en el texto bíblico que habla de cuando Jesús, cuando nos dice el evangelista, encontraréis un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Se está refiriendo al niño Jesús después de ya nacido, cuando está en el pesebre, lo que celebramos en Navidad. Pero en el texto de la visitación, cuando la Santísima Virgen va a visitar a su prima Santa Isabel, y nos dice que el niño en el vientre de Isabel saltó de gozo cuando la Santísima Virgen dio su saludo. Ese niño, el término que usa la Biblia, el Evangelio, es también brefos. Entonces, de ahí yo termino concluyendo que la Biblia plantea una primera infancia, porque es el mismo término, ¿sí? El mismo niño al que se refiere en el vientre materno, podríamos decir el bebé en el vientre, es el mismo bebé que ya nació, y es una etapa psicológica, podríamos decir. Para los psicólogos sería la etapa que ellos llaman la etapa simbiótica, es decir, donde el bebé y la mamá piensan y sienten como uno solo. ¿Eso qué implicaciones tiene? Es decir, que desde esa perspectiva, lo que yo llamo primera infancia desde la Biblia es la etapa del desarrollo emocional, espiritual y físico, que va desde la fecundación hasta el destete, ¿sí? Hasta el momento en que terminamos de ser amamantados, ¿sí? Y lo que se llama destete, es decir, después de que se nos da la leche materna. Eso se llama primera infancia bíblica. Y lo lindo, pues, de descubrir este tema es descubrir, por ejemplo, la importancia de orar por la lactancia, ¿sí? Yo puedo decir sin falsa presunción que yo soy casi que el único predicador o instrumento de Dios que ora específicamente por la lactancia, ¿sí? Oramos siempre por las heridas en el vientre materno, pero a nadie se le ocurre que la etapa de la lactancia define ahí sí lo que llaman los psicólogos, ¿sí? O consolida el vínculo afectivo
materno-filial, ese vínculo que tenemos con mamá y que viene desde que somos fecundados, mientras estamos en el vientre materno, y ya una vez pasamos por el vientre, pues seguimos dependiendo de mamá, ¿sí? Y seguimos siendo sustentados con mamá a través de la leche materna, y desde esa perspectiva, un día pensando en esto y meditando en esto, me llegaba otra inspiración del Espíritu Santo. La mamá es la primera tierra prometida a la que Dios nos envía. ¿Por qué? La tierra prometida era la tierra que emanaba leche y que emanaba miel, ¿cierto? Y la mamá es eso. La mamá emana miel porque nos da cariño, nos da ternura, y es la ternura y el amor de mamá la que nos da, la que desarrolla en nosotros seguridad, confianza, ¿sí? Y la que nos da las herramientas, ¿sí? Para sentirnos seguros, para enfrentar el mundo, ¿sí? Y la mamá nos da leche, ¿sí? Y leche es vida. Eso significaba la tierra prometida. Y qué lindo, mamá es la primera tierra prometida. Pero esa primera tierra prometida está muy clara en esa etapa brefos, ¿sí? En esa etapa, y el término brefos no solamente tiene un sentido, digamos, biológico, porque no solamente habla de la etapa en la que somos esas criaturas, o que estamos en el vientre, o que estamos en el regazo materno siendo amamantados, sino que también habla de la criatura espiritual que ha sido transformada, ¿sí? Que ha sido transformada por Cristo, y que está siendo transformada a partir de descubrir que su vocación es el servicio. Entonces miren qué bonito este tema a mí me apasiona, y lo lindo de este tema es que reflexionando, y cuando yo empiezo a atender personas que me llegan con dificultades con los hijos, me encuentro con un salmo, el Salmo 131, que lo trabajamos alguna vez acá, hablando de la confianza, ¿sí? Y el Salmo, en algunas versiones de la Biblia, el título que tiene es confianza filial, es decir, la confianza que tenemos con Dios Padre, ¿sí? Y entonces resulta que ese Salmo dice que como un niño recién amamantado en los brazos de su madre o en el regazo de su madre, así nuestra alma confía en el Señor desde ahora y por siempre. Si uno mira la hermenéutica de este salmo, es decir, la interpretación que hace el exégeta de la Biblia, alguna vez yo leía una interpretación y esta persona que la explicaba decía que según este salmo, ser destetado, un niño recién destetado es un niño que aprende a confiar, ¿sí? O sea, ser destetado es aprender a confiar. Y entonces a mí me quedó sonando esa idea, ser destetado es aprender a confiar. Y si decimos que la primera etapa o la primera infancia en la Biblia está desde la fecundación hasta el momento en el que somos destetados, pues podríamos llegar a otra conclusión, que la tarea de mamá, mientras nos tiene en ella misma como tierra prometida, tierra que emana leche y miel, es una sola, enseñarnos a confiar. Y cuando yo descubro esa idea, me estremezco, porque entonces empiezo a decir, bueno, y si mamá no hace bien la tarea por alguna razón, por problemas nerviosos, por peleas con papá, por infidelidades de papá, por maltratos, ¿qué puede pasar en un niño cuando se vulnera la confianza? Sí, eso le iba a decir, Bill, porque muchas veces digamos que no es porque la mamá no quiera, sino porque físicamente no le sale. Entonces, obviamente, eso tiene que ver también con el estado emocional en que ella se encuentra, porque es importante que durante su gestación el bebé, la mamá
esté muy tranquila, muy relajada, trate de evitar los conflictos con su pareja, trate de estar lo más tranquila posible porque eso le afecta a su bebé, porque lo que ella está sintiendo igualmente se lo está transmitiendo. Pero hay muchas mujeres, desafortunadamente, que tienen a su bebé y dicen, no me salió nada, y no es porque ella realmente no quiera, sino porque físicamente no puede. En ese caso, ¿qué es lo más aconsejable? Bueno, si no hay leche, lo importante es que haya miel. Y la miel puede suplir la leche, ¿sí? Es decir, que haya afecto, que haya cariño, que la mamá lo cuide, pero no lo sobreproteja, porque también la sobreprotección, ¿sí? También puede generar problemas. Y a mí siempre me gusta ilustrar todo con casos, ¿cierto? Porque cuando yo entendí esto, yo dije, bueno, ¿y si esa confianza se desarrolla a través de la comida, la leche que nos da mamá? ¿Qué pasa si por alguna razón la mamá no quiere darnos leche, ¿cierto? O está enferma. ¿O qué pasa si la mamá tiene un duelo, pierde un ser querido y por no contagiar al bebé de ese dolor que ella tiene en su corazón, ¿qué pasa? Y entonces yo dije, y resulta que me llega un caso de un niño con un síndrome parecido al autismo, ¿sí? Estaba desarrollando casi autismo, y yo me puse a pensar, ¿cierto? No sé, porque me empecé a dar cuenta que los niños que tenían esta dificultad eran niños que tenían conflictos o tenían distancia con la mamá y no con el papá, ¿cierto? Hay una tendencia a que el niño con este tipo de traumatismos tiene la tendencia a distanciarse y a rechazar a la mamá, ¿cierto? Entonces me llegó un caso y yo pregunté, ¿y cómo le va al niño con la mamá? Mal, el niño rechaza a la mamá, el niño patalea cuando la mamá. Yo le dije, ¿y cómo le va al niño cuando la mamá le da comida? El niño rechaza la comida que mamá le da, pero ¿y si se la da el papá? No, el niño come. Y si se la da la abuela, el niño come. Entonces empecé a encontrar que había un vínculo entre la comida, entre la leche materna y el afecto. Y empecé a descubrir, en ese caso puntual, curiosamente no eran católicos, y bueno, alguien les dijo, pues vayan. Y yo les propuse a la mamá, venga, vamos a orar, y usted le va a pedir a Jesús que vaya y le lleve el abrazo a su hijo, y bueno, yo le dije, ¿cómo le fue en la lactancia? Pues me dijo, pues vea lo curioso, yo amamanté bien a mi niño, pero lo amamanté como 2 meses, a los 2 meses murió mi papá, y a mí me dio muy duro la muerte de mi papá. Entonces yo, por no contagiar al niño de ese dolor, decidí suspenderle el pecho. Pero resulta que a la semana intenté lactarlo y él me rechazaba. Yo intenté lactarlo una semana más y él ya me rechazó. Y yo le dije, y de casualidad ese día el niño empezó a desarrollar ese autismo, y me dijo, sí, curiosamente desde eso él empezó como a distanciarse. Y yo le dije, pues le voy a decir, en mi concepto el niño no tiene autismo, el niño no quiere hablar con la mamá porque siente que la mamá le transmitió ese dolor. Y yo le dije, ¿y cómo le fue en el vientre materno? ¿Cómo le fue al niño? Dijo, pues vea, yo le dije, ¿usted tuvo alguna pérdida antes? Dijo, sí, yo tuve una niña y me desembarazaron a los 6 meses, ¿cierto? Y entonces yo le dije, yo en la oración sentía como si el niño tuviera rabia con usted, porque usted prefirió vivir usted, ¿sí?, a que viviera la niña, y todo eso. Y entonces yo le dije, mire, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Cierre los ojos, pídale a Jesús y a su santo ángel de la guarda que vaya y se comunique con el santo ángel de la guarda de su hijo, y le va a pedir perdón, le va a explicar que usted no lo hizo, que ese dolor, ¿sí? Y miren, fue impresionante porque el niño ese mismo fin de semana se fue a abrazar a la mamá, ¿sí? Y a los 2 meses el niño estaba completamente sano, ¿sí? Entonces yo podría contar muchos casos porque han pasado, pero después empecé a descubrir otra cosa. A veces las adicciones o los desórdenes alimenticios o ciertas adicciones o la bulimia o la anorexia puede estar asociada a traumatismos en la etapa de la lactancia. Alguna vez a
a una psiquiatra, amiga, por la que estaba orando, ¿sí? Ella tiene dificultades, digamos, le cuesta trabajo la relación con su mamá, y yo le pregunté cómo te fue en la lactancia. Me dijo, pues mi mamá me contó que yo desarrollé alergia contra la leche materna. Y yo le dije, y de casualidad, lo que tú sientes frente a tu mamá podríamos decir que es alergia, y me dijo, mejor palabra no podría usar. Y yo les podría contar muchos casos, pero definitivamente en esa experiencia que el Señor me ha dado de orar por estas cosas, es claro que el vínculo materno nos afecta. No quiero que se entienda que es que las mamás son culpables de muchas cosas que nos pasan, pero bueno, Dios y la naturaleza quiso que nosotros dependiéramos de ustedes, o todos los seres humanos, que la etapa más importante de nuestra vida, las bases, la estructura, estuviera asociada a mamá, ¿cierto? Y bueno, pues así lo quiso Dios, y no es para sentirse culpable, sino para aprender a ser más responsables y más cuidadosas en esa etapa, ¿cierto? Porque la segunda etapa, que es la segunda infancia bíblica, que otro día podemos hacer un programa de eso, ¿cierto? Luego vienen otras infancias, y por ejemplo, después del destete, ¿sí? Viene una etapa donde papá empieza a ser importante, y donde papá empieza a tener incidencia no solo en el desarrollo emocional, sino también responsabilidad en muchos traumas que podemos terminar desarrollando. Totalmente, ¿sí? De acuerdo, Bill. Pero otra pregunta, hay muchas mamitas que tienen a sus hijos y tienen que salir a trabajar. Entonces están en su trabajo, y lo que ellas hacen es recolectar su leche, la guardan en unos containers y se lo dan en la noche a sus hijos, o lo guardan en las neveras y se lo dan a los hijos. Obviamente, digamos que esto ya es una fuerza mayor, porque pues obviamente ahorita las parejas tienen que trabajar los dos para poder sacar un niño adelante, porque pues igualmente la situación está complicada. Esas mamitas obviamente lo hacen porque son responsables con sus hijos y les quieren dar un mejor futuro. Obviamente los de ellas llegan también de sus casas y abrazan a sus hijos, tienen tiempo con sus hijos. Pero ¿qué pasa con esas mamitas que dejan la leche? Pues obviamente otra persona tiene que saber dárselo y dárselo en un tetero, ¿no? Sí, lo importante, pues hay situaciones de fuerza mayor, pero lo importante es que digamos, de pronto no se trata de tener cantidad de tiempo, pero sí calidad de tiempo, y lo importante es que el tiempo que tú compartas con tu hijo le des mucha ternura, pero sobre todo le des mucha seguridad, ¿cierto? Porque si destete es aprender a confiar. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la mamá no le transmita al bebé, sea a través de la lactancia o sea a través de tenerlo en sus brazos o tenerlo en su vientre, que no le transmita las rabias, las broncas, las desconfianzas que tiene, por ejemplo, con el papá del bebé, ¿cierto? Es tan importante esta etapa que digamos, un niño que desarrolla rabia con papá o desconfianza con papá, esa desconfianza puede que aparentemente no haya una razón lógica, porque el niño nunca ha visto nada malo en el papá, pero es posible que sean los pensamientos y los sentimientos que la mamá tiene mientras está embarazada o mientras está lactando al bebé, que se los ha transmitido, y es que la mamá en el vientre materno y mientras nos lacta, nos enseña a confiar ¿en quién? En papá Dios, en mi papá biológico, nos enseña a confiar en la comida, nos enseña a confiar en la naturaleza, en el otro, es todo, ¿cierto? Porque es que cuando después uno va a mirar, por ejemplo, si tú analizas qué pasó en el Edén, ¿cuál fue la estrategia de la serpiente con Eva y después a través de Eva con Adán? Es decir, enseñarlos a desconfiar de Dios. Sí, ¿sí? Y por la desconfianza que sembró en ellos, ¿sí?, ocurrió el pecado original. En el mecanismo psicológico del pecado está la desconfianza. En el mecanismo psicológico de los grandes, de las malas decisiones que tomamos, siempre hay un pecado de desconfianza. A mí me llegan muchas parejas, me mandan algunos psicólogos católicos o psiquiatras,
o terapeutas de pareja me mandan parejas para ayudarles en esta tarea de reconciliarse, de entenderse. Y lo primero que yo encuentro es que relaciones muy sólidas se empiezan a fracturar porque en algún momento alguien le calentó el oído, ¿sí? O se puso a pensar, a imaginarse más de la cuenta, ¿cierto? Y toda separación, por ejemplo, toda ruptura de pareja o toda quiebra financiera y toda mala decisión que tomamos, por lo general, lo primero que ocurre es una desconfianza, ¿cierto? ¿Y dónde nos forman en la confianza? ¿Dónde está la universidad de la confianza? Uh-huh. En el vientre y en el regazo materno. Entonces miren lo importante, y obviamente a veces las mamás, madres solteras, no es pecado ser madre soltera, pero ¿cómo le llenamos de fortaleza a estas mamás para que le den confianza al niño? ¿Cierto? La mamá decide tener al niño, decide darle la vida, pero ¿cómo le infundimos confianza a ellas? Sí. ¿Cómo sería una de esas confianzas? Porque sí, ahorita desafortunadamente hay muchas mamitas solteras porque digamos que en los colegios la educación sexual va volando, entonces las niñas ya no las enseñan a tener tantos valores o a guardarse realmente para el hombre de su vida, porque pues realmente eso es un momento muy lindo, sino que ya eso es algo de quitar y poner y chao, y si no me acuerdo ni cómo te llamas, entonces digamos que esos valores ya se perdieron, Bill. Queremos de verdad reforzar un poco esto, que los chicos tengan un poco más de amor propio, de seguridad en sí mismos, que sepan que el amor lo puede todo y que hay cosas que vale la pena esperar, que eso del afán no queda sino el cansancio. Vi, se nos está acabando el tiempo, tú tienes un salmo muy bonito para terminar. Sí, bueno, yo quiero que terminemos con este salmo y que si tú estás embarazada o si tú tienes algún problema de desconfianza con mamá o con papá o con Dios o con quien sea, yo te invito para que le pidas a la Santísima Virgen María que te lleve a su vientre, a Dios Padre que te abrace, y con este salmo yo te invito para que oremos, ¿sí? Si estás embarazada, coloca tu manita ahí en tu vientre, ¿sí? Y juntos repitamos este salmo. ¿Qué salmo es, Will? El Salmo 139, versículo del 13 al 16, uh-huh. ¿Sí? Porque tú formaste mis entrañas, tú me tejiste en el vientre de mi madre, confieso que soy una obra prodigiosa, pues todas tus obras son maravillosas, de ello estoy bien convencido. Mis huesos no se te ocultaban cuando yo era formado en el secreto, tejido en lo profundo de la tierra. Tú me veías cuando era solo un embrión. Todos mis días estaban escritos en el libro de la vida. Mis días estaban escritos y contados antes de que ninguno de ellos existiera. Señor, desde que yo estaba en el vientre de mamá, tú me veías y tú me tejiste con tus manos. Yo te pido que en este momento restaures la confianza que ha sido rota en los corazones de todos nosotros, y especialmente que aquellas mamitas que se sienten inseguras y que tienen miedo a dar la vida y que tienen algún conflicto contigo, con papá o con mamá o con ellas mismas, puedan ser amamantadas en esa leche y esa miel que brota de tu Santo Espíritu, y que aprendan a confiar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, mil gracias, Bill, por haber estado con nosotros, por compartir esos mensajes con tantas personas que nos están viendo. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Bill, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Alexandra. Dios los bendiga.